Son las 8:10, nos demoramos algunos segundos en volver al aire porque estábamos poniéndonos de acuerdo, saludando a nuestra invitada en el estudio. Y bueno, hoy es un día importante porque se están cumpliendo 2 años desde las querellas presentadas contra el mando de Carabineros por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Esta es una situación que nos remite a un momento de la historia que a veces parece querer ocultarse u olvidarse, pero Eso es bueno, verdad. los hechos están ahí y las acciones judiciales están ahí también. Queremos saludar esta mañana y agradecer en nuestro estudio la presencia de la directora del Centro de Estudios de la Justicia de la Universidad de Chile, la profesora Emma Salinas. Emma, muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, y también saludar a la distancia, que es una distancia totalmente atenuada por las tecnologías, a la abogada, especialista en derechos humanos, Karina Fernández, con quien vamos a también llevar a cabo esta conversación. Karina, buenos días, gracias por estar acá. Teníamos a Karina, vamos a retomar el contacto con ella, pero quería partir contigo, Emma, hablar de la importancia que tiene conversar en una mañana como esta, 2 horas después de aquellas querellas, y bueno, cómo surge también la necesidad de poder organizarse para llevar a cabo este requerimiento que venía de la ciudadanía, de la sociedad civil, de las organizaciones. Claro, mira, la historia, nosotros también estamos cumpliendo de alguna manera un aniversario porque estamos cumpliendo 3 años y medio desde el estallido social. Entonces la historia es la siguiente, en algún momento, no sé si ustedes se acuerdan que empezaron las evasiones en el metro, ¿no es cierto?, Sí. el día 16 de octubre, pero el día 18 de octubre el presidente Piñera declara un estado de emergencia. Sí. Y eso cambió toda la situación. ¿Por qué? Porque era la primera vez que se decretaba un estado de emergencia en el país en democracia, ¿verdad? Y yo creo que todos nos fuimos hacia atrás pensando en lo que había sido la dictadura y los estados de emergencia en esa época, ¿no? Así las cosas, los estudiantes de la universidad, o lo que quedaba de la FECH, ¿verdad?, llamaron inmediatamente a constituir algo así como piquetes jurídicos que estuvieran a cargo de las personas que eran detenidas o las personas que resultaban lesionadas como consecuencia del estallido, ¿no? A poco andar, nosotros teníamos 600 voluntarios. Ujú. 600 voluntarios que estaban repartidos entre gente que estaba en los hospitales, básicamente el Hospital Salvador, por los estallidos oculares, ¿no? Y también en la posta central. Ujú. Y además teníamos gente que no solamente eran estudiantes, sino que eran abogados que se sintieron interpelados por este llamado. Y en definitiva, ellos también cubrían todas las comisarías de la región metropolitana. Ujú. O sea, estamos hablando de una labor de gran envergadura. Fue gigante. Bueno, y ahí viene la siguiente pregunta. A la altura del problema que se estaba tratando de enfrentar, ¿no? Sí, claro. O sea, nosotros no teníamos voluntarios porque no pasaba nada. Ujú. Nosotros teníamos voluntarios porque efectivamente todas las noches teníamos personas lesionadas, porque todas las noches había gente que estaba siendo detenida, ¿verdad? Entonces teníamos en realidad, nosotros estábamos respondiendo a una necesidad que se estaba dando en la población, ¿no? Así las cosas, nosotros empezamos a estructurar, digo nosotros, pero en realidad fue básicamente el alumnado de la facultad quienes empezaron a organizar esta cosa gigantesca y se armaron comisiones, ¿no? Ujú. Entonces estaba la comisión comisaría, la comisión hospitales y después nació una comisión de denuncias. Ujú. Entonces nosotros, puesto que recogíamos unas situaciones en las cuales las personas habían sido heridas o estaban presas y en situación de vulneración de derechos, nosotros entonces empezamos a reunir esa información
y decidimos, no, nosotros tenemos que ayudar a que estas denuncias en definitiva lleguen al Ministerio Público, que era el ente que tenía todas las investigaciones, ¿no? Sí. Bueno, queremos incorporar a la conversación a Karina Fernández. Ahora sí, Karina, a ver si me escuchas bien. ¿Sí? Sí, ¿me escuchan ustedes? Perfectísimo. Gracias. Bueno, más que una pregunta es pedirte que continúes el relato que venía haciendo. Oh, gracias. Sí, que venía haciendo Emma de cómo fue esa organización. Porque obviamente nos interesa saber de cómo se organizaron ustedes, pero el trasfondo obviamente es recordar lo que estaba pasando, ¿no? Y que obligó, por decirlo de alguna manera, a proceder de la manera y con la energía que ustedes lo hicieron. Hola, bueno, aprovecho de saludar y agradecer la invitación. Es bien como... Hoy día es un día bien como relevante también. Yo ahora voy a alegar la causa de calle Conferencia 2, la represión del Partido Comunista del año 76. Es imposible no tener en mi corazón a Sola Sierra, y una frase que ella decía que era el éxito de la manifestación, como tratar de ponerse en nuestra manifestación. Y creo que a 2 años de que interpusiéramos las querellas contra el alto mando, y como decía Emma, 3 años y medio del estallido social, 4 años también, Emma lo sabe mucho mejor que yo, es una ficha muy significativa para el derecho, porque además es el tiempo en que prescriben las causas. Entonces, materia civil. Entonces, bueno, esa es la especialidad de Emma, entonces voy a dejarla ya con ese tema, pero para seguir como con la idea que tú me planteabas, justamente lo que señala Emma era, la idea era como que no existieran lo que se llaman como las cifras oscuras o desconocidas respecto de la denuncia en contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo que trató de ser la Defensoría de la Chile, entre muchas cosas, fue un refugio para las personas que veían sus derechos fundamentales atacados y frente a una institucionalidad absolutamente lejana que ha abandonado a las comunidades durante décadas. La idea era dar un espacio para que las personas confiaran, realizar las denuncias, pero que además, con la seriedad que caracteriza a los profesores y estudiantes y profesoras de la Universidad de Chile, pudiéramos entonces recoger esa información, esas denuncias, y transmitirla, como estaba contando recién Emma, a la Fiscalía Nacional, que en ese momento era una Fiscalía Nacional distinta a la actual, que no estaba implicada en los hechos y las autoridades, como es lo que denunciamos mucho desde sociedad civil hoy día respecto al actual fiscal nacional, y que nos permitió en ese momento justamente realizar que las denuncias desde la Universidad de Chile, los profesores que estaban evaluándolas, llegaran directamente hacia las fiscalías regionales. Y eso yo creo que tuvo un gran impacto, es lo que se conoce como una buena práctica en momentos especialmente complejos. Entonces, hasta ahí puedo llegar, y a lo mejor que Emma continúe ahí con el relato. Sí, Emma, quería preguntarte lo siguiente, porque obviamente este trabajo que luego se traduce en querellas es un trabajo que primero requiere recibir información, procesarla, sistematizarla. Hay un trabajo de procesamiento de la información desde la disciplina jurídica, ¿no? Te quería preguntar, desde ese lugar, no desde la opinión que cualquier ciudadano podría dar sobre cualquier tema, ¿cómo recibes tú, en tanto académica, en tanto especialista del derecho, esta idea que se ha tratado de instalar según la cual el estallido social habría sido un hecho meramente de lumpen, ¿no? De masas que salieron a la calle con el mero afán de destruir? Bueno, habiendo estado en el lugar donde te tocó estar y con los estudios y con el conocimiento que tienes, ¿qué podrías decir sobre esa instalación? Bueno, sin duda, el estallido social no es una situación de lumpen alzado, ¿no? Tanto es así que cuando nosotros constituimos la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, nosotros contábamos con el beneplácito del rector. Y el rector, una de las cosas que nos dijo básicamente era que nosotros nos preocupáramos de la comunidad huichile que estaba allí, en la calle, y que por lo tanto estaba siendo detenida o en riesgo de ser objeto de lesiones, qué sé yo, por parte del armamento no letal, ¿no? Entonces es evidente que no estaba el lumpen en la calle, digamos, sino que, por ejemplo, estaba la gente de la universidad. Y tanto es así que nosotros empezamos a recopilar la información tal como tú dices, y llegamos a tener, pensemos que el estallido social duró 6 meses. No duró más de 6 meses. No, pues se acabó con la pandemia, ¿no? Tercera semana de marzo. Tercera semana de marzo se acabó todo.
nos fuimos todos para la casa. Uh-huh. Sin embargo, en ese periodo, nosotros reunimos más de 2.000 denuncias. Entonces, nosotros, que éramos un organismo de derechos humanos que solo estaba en la región metropolitana y que era uno más de los tantos que había dando vuelta, o sea, nuestras cifras no tienen nada que ver con las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, ellos tienen muchas más. Sin embargo, así y todo, nosotros logramos tener más de 2.000 denuncias en aproximadamente 3 meses. Uh-huh. O sea, eso te demuestra que el problema, por lo menos en la región metropolitana, que es donde nosotros podemos hablar, ¿no?, era un problema real, y era un problema social, y era un problema masivo, ¿verdad? No era el lumpen alzado, no era lo que tal vez hoy día podríamos ver como la delincuencia, como se suele decir, ¿no? Karina, a ese respecto, ¿qué decir? Porque otra de las construcciones también es decir, bueno, como ayer se criticó a Carabineros por el estallido social, se debilitó su autoridad y por lo tanto los que ayer hicieron eso son en cierta o buena parte culpables de lo que está ocurriendo ahora con la situación de seguridad pública en el país. Bueno, lo que estoy diciendo no es una exageración, yo creo que es una afirmación tal cual se ha escuchado decenas de veces en los medios de comunicación en la última semana, bueno, en las últimas semanas. A ese respecto, ¿qué decir? Yo creo que en el caso chileno es imposible que uno no mencione que la policía que enfrentamos hoy o la policía que está regulando hoy es la misma policía que viene atacando a la sociedad civil, incluso desde Aysén. La cantidad de daño ocular que existió en Aysén tenía que ser un reflejo de la envergadura de los hechos que ocurrieron después. Pero si uno lo quiere ver en forma concreta, tanto la corrupción u otros factores, si uno lo ve en términos monetarios, efectivamente, no solamente esto tiene que ver con el prestigio carabinero, el plazo de la ciudadanía con Carabineros, sino también con los gastos. Lo que nosotros enfrentamos y una de las aristas de la causa contra el alto mando justamente tiene que ver con los gastos, por ejemplo, en materia de municiones que se realizaron durante el contexto del estallido, la sociedad civil, o sea, digamos a la protesta social, no, porque además, bueno, esto seguramente vamos a tener mucha oportunidad del proceso, pero justamente los gastos de municiones, de recursos, de logística y también claramente de inteligencia, no estuvo destinada a atacar los delitos que se iban denunciando en esa época, sino justamente a atacar la protesta social. Y eso es uno de los aspectos principales también que nosotros reflejamos en nuestra querella contra el alto mando de Carabineros. Uh-huh. Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana, a 2 años de presentadas estas querellas, con nuestra invitada, la directora del Centro de Estudios de la Justicia de la Universidad de Chile, la profesora Emma Salinas, y la abogada especialista en derechos humanos, Karina Fernández. Se dice que no ha habido justicia en este tema. ¿Qué es lo que pasó entre medio? ¿Qué es lo que pasó entre medio? Con las querellas, quiero decir. Mira, es terrible, porque nosotros a poco andar de que teníamos nuestra base de datos gigante, empezamos a determinar que había ciertas causas que eran bastante graves y por lo tanto nos íbamos a querellar con víctimas. No estoy hablando de la querella grande, sí, uh-huh. ¿verdad? O sea, querellas con nombre y apellido. Querellas con víctimas, sí, claro. Uh-huh. Entonces nosotros iniciamos algunas querellas que están a cargo de profesores de la facultad y de los organismos colaboradores, ¿verdad?, que son nuestros organismos hermanos, que son básicamente Londres 38 y APOFEM, que forman parte de la Defensoría como organismos externos a la universidad. Nosotros iniciamos querellas, y en esas querellas yo te diría que hay una que terminó. Una. Han pasado 3 años y medio desde que empezó el estallido social. Déjame hacer la pregunta más tonta de todas, que a veces es la mejor. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿O por qué no pasó nada, según cómo se...? Claro, porque no pasó. Porque no pasó porque yo creo que no existe la voluntad real. Si bien es cierto, mira, el Ministerio Público para nosotros significó un gran apoyo en el primer momento. Es decir, ellos lograron y nos dieron mecanismos para poder agilizar la presentación de denuncias, etcétera. Pero a la hora en que nosotros nos querellamos y que por lo tanto había que investigar en serio, uh-huh, por decirlo así, o teniendo un abogado querellante al otro lado,
ya la cosa se pone compleja y entonces ya la investigación se empieza a entrampar, con cero colaboración de parte de Carabineros, por cierto, ¿verdad? Quienes no remitían los sumarios, quienes no entregaban la información, quienes contestaban exactamente lo que le preguntaban. ¿Estuvo usted ahí? Sí. Pero sin aportar nada a la investigación, siendo que son organismos colaboradores del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Entonces así nos fuimos entrampando y en definitiva hasta el día de hoy, Karina, no sé si me equivoco, pero básicamente nosotros tenemos una sola causa terminada. Karina, hay quien podría decir que por falta de pruebas, ¿no? Porque ese es un argumento que se puede usar, ¿no? Decir, mira, en realidad los casos no eran solventes, no eran tales, la acumulación de información no era tal y por lo tanto la justicia lo que hizo simplemente fue corroborar la inocencia de las personas acusadas. Sí, o sea, veamos, la verdad es que aquí se ha roto varias de las obligaciones internacionales en esta materia. Quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos hemos visto continuamente a lo largo de la historia de Chile los diversos obstáculos que se van surgiendo en la medida que se trata de avanzar respecto de delitos que tienen que ver con crímenes de Estado. O sea, algo importante que caracteriza las investigaciones que nosotros realizamos, las querellas que, por ejemplo, la Defensoría hizo, es que tiene que ver con agentes estatales involucrados. Y ahí surge la debida diligencia, justamente, por ejemplo, la construcción de hipótesis. El Ministerio Público muchas veces no trabaja en relación a construcción de hipótesis. Muchas veces, lo que decía Emma, las pruebas son adulteradas. La falsificación es un hecho cotidiano dentro de cómo trabaja Carabineros de Chile. Otro elemento importante es que Carabineros de Chile en pocas ocasiones en la historia se realizan detenciones por flagrancia. O sea, tú podías ver disparar a alguien, dispararle a la cara a un carabinero y nadie de su sector salía a detenerlo, digamos, como o debería ocurrir en esas características, y muchas veces después las pruebas adulteradas. Pero déjame solo contarte un ejemplo, que en el caso de María Paz Granján, que es una actriz que justamente ella recibe un super shock en su rostro por parte de un oficial de Carabineros. En ese caso, lo que dijeron 8 generales de la República de Chile en esa causa es que el 18 de octubre a las 20 horas no había carabineros desplegados en la calle. Entonces, a veces nosotros, los procesos judiciales, tenemos que enfrentar ese tipo de absurdos, que además son obstrucciones a las investigaciones, cuando se trata de aclarar quiénes son los responsables en un país que nosotros sabemos cómo funciona la burocracia estatal. Nosotros sabemos que en Chile cualquier funcionario público, además ustedes dos lo son, tiene que rendir cuenta por el papel que gasta, por todo lo que realiza. Y cuando uno dice, quiero saber el gasto de munición, quiero saber qué pasó con tales vehículos, dónde se movilizaron, quiénes los conducían, la información siempre es un obstáculo. Eso es tal vez uno de los primeros como ejemplo. Podría darte muchos ejemplos. Ceja tiene un documento a este respecto, pero es como solo para darte un ejemplo de los obstáculos que enfrentan las víctimas y cómo esto también las va lesionando en el trayecto de lo que se llama como la adhesión a la querella, que también es algo que Emma conoce bien, digamos, en nuestra relación con las víctimas en la Defensoría. Eso quiere decir algo así como dejo de creer en la justicia y por lo tanto dejo de perseverar en la acción. Sí, muchas veces muchas víctimas, o sea, la Fiscalía ni siquiera las ubica. Busca. Entonces, bueno, tenemos víctimas. Hay otro caso, por ejemplo, hay casos como el que yo enfrento con César Mallea, que es uno también de las muertes en custodia en el estallido social, donde el Ministerio Público, el fiscal del caso, realizó el peritaje de criminodinámico. Entonces, en realidad, como te digo, es largo el relato de lo que uno puede decir de que son los obstáculos, sobre todo en materia probatoria, en este tipo de querellas y las dificultades que enfrentamos. Yo también creo que hay mucha estigmatización hacia las víctimas. Sí. Hay mucha estigmatización. Les pregunto directamente, y se me pueden contestar en breves palabras, ¿ha habido obstrucción de Carabineros a las investigaciones? Es complejo contestar eso así, ¿verdad? Porque eso es la imputación de un delito. ¿Ya? Pero es preocupante. ¿Ha habido falta de voluntad en colaborar con las investigaciones? Te lo pregunto de manera tal que no tengas que imputar un delito a nadie. Yo creo que Carabineros ha hecho bastante menos que lo que se habría esperado que hiciese. Mira, por ahí, por marzo o abril del año 2020... no había llegado ningún sumario de aquellos sumarios que dijo Rosas que iba a ser el día 1 después del estallido social.
no había ningún sumario que había entrado a la Fiscalía. Ujú. Eso es súper grave, porque en definitiva el sumario se hace porque existen faltas administrativas que pudieran revestir caracteres de delito, por lo tanto inmediatamente tú tienes que denunciarla al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue y no esperar a que termine el sumario, ¿verdad? Porque mientras tanto pierdes pruebas. Nada de eso se hizo. Estoy diciéndote cosas que existieron en el año 2020, ¿verdad? Que era más difícil era más fácil de obtener la prueba, mucho más fácil que hoy día, ¿verdad? Entonces, con esas cosas tú dices, no existía realmente una voluntad de llegar a una solución, de encontrar a los responsables. Recordemos también que en esa época Rosas dijo que no iba a haber ningún carabinero que se iba a ver involucrado, ¿verdad? Y que iba a responder por los hechos que habían ocurrido durante el estallido. Sí. Esa es una situación gravísima. No la puede decir un director general. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Quería finalizar preguntándoles lo siguiente. Bueno, estaba el general Rosas, luego vino el general Yáñez, ¿no? Que fue parte de este cuento también. El general Yáñez sigue en su cargo, ha sido ratificado por las actuales autoridades y además, a propósito de la última crisis de seguridad pública, ha recibido muchas muestras de apoyo, a veces incondicional, ¿no? Y de parte de distintos sectores políticos, no solamente de uno. Karina, ¿qué reflexión podrías hacer sobre aquello? Es bien doloroso, la verdad, porque mira, desde que se creó la justicia transicional como forma de respuesta a épocas especialmente complejas en materia de violación de los derechos humanos, se dijo que como medida inicial los verdugos no pueden estar en el cargo. Y es justamente lo que ha ocurrido en este caso, y tal vez el tema no es que, bueno, esto da para mucho y ojalá podamos ir otros días también y seguir hablando sobre todo de las querellas contra el alto mando, pero lo que pasa es que Yáñez está mucho más involucrado que Rosas, incluso si uno no analiza en términos de conocimiento e información, porque él era lo que conocemos como el zar de carabineros en relación a las funciones que tenía en el contexto desplegado del estallido. Pero también nosotros vemos a personas como Monraz, que cuando yo te conté el tema de Aysén, justamente fue uno de los que diseñó el diseño, que creó el diseño represivo de Aysén, del daño ocular como forma de respuesta a la protesta social. Y hoy día, durante el estallido social, era el jefe a cargo de Maipú, de este sector donde también hay muchas víctimas, pero hoy día es el jefe de la zona metropolitana. Entonces, el tema es que aquí no solo los verdugos siguieron en el cargo, sino que además han seguido sus carreras y han sufrido ascenso en su carrera también. Entonces sí, que nosotros creemos firmemente en la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y quienes participamos de las querellas contra el alto mando, que sí hay mucho que aclarar y cuentas que rendir, y que justamente las querellas van a ser un gran instrumento que nos permita justamente enfrentar toda esta crisis de una manera como democrática y también muy cerca a lo que son los estándares internacionales respecto a estas obligaciones del Estado de Chile. Bueno, esto que ha sido el tema de esta entrevista, lo voy a decir de alguna manera que podría sonar irónica, pero en realidad es una obviedad. Esto que ha sido el motivo de esta entrevista existió, ¿no? Existió. No lo imaginamos. Las personas son de carne y hueso, existen. Aquí hay dos abogadas, una de ellas además directora de una dependencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que da testimonio del trabajo que se hizo y en el que participó tanta gente para poder contener los abusos de agentes del Estado que se estaban produciendo en esos momentos. Independientemente de las legítimas sensibilidades personales que todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a tener en un país como este, siempre será saludable ponerse de acuerdo respecto a cuestiones fundamentales y no negar su existencia ni su importancia. Llego hasta ahí. Hemos conversado con la directora del Centro de Estudios de la Justicia de la Universidad de Chile, la profesora Emma Salinas. Emma, muchas gracias por haber estado acá. No, muchas gracias a ti. Y a Karina Fernández, abogada de Derechos Humanos. Gracias, Karina, que estés muy bien. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Son las 8:33, vamos a ir un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día martes en Radio Análisis. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados
de 10 a 11 de la mañana. Por supuesto aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados, de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. 2 horarios para Escaparate, el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:37 de la mañana. Continuamos, 8:38, perdón. Eran las 8:37. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día martes 18 de abril y queremos inmediatamente dar lugar a nuestro panel y saludar a esta hora de la mañana a la doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad Católica del Norte, Francis Espinosa. Francis, bienvenida. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio. Un gusto, Claudio. Feliz de comentar política con ustedes. Y saludar también, gracias Francis, al abogado, director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo, Claudio Pérez. Claudio, como siempre, bienvenido. Gracias por estar acá y por tener la posibilidad de intercambiar ideas, reflexiones, opiniones. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días, Patricio, Francis. Un gusto compartir con ustedes. Sí, bueno... Quería partir por el tema, por la aprobación de los bronces integrados, Francis y Claudio, pero obviamente no les quiero preguntar por las consideraciones técnicas, porque no, es algo que se escapa, entiendo, a la experticia de los que estamos acá, sino por el dilema político. Quiero plantear algunas aristas, ¿no? para darles la palabra.
Primero, la disociación que sigue existiendo en Chile respecto a estos proyectos. O sea, voy a decirlo en términos caricaturescos, Claudio, Francis, lo digo solo para efectos de elocuencia, ¿no? Si abrimos el diario financiero o Economía y Negocios hoy, nos vamos a encontrar con que lo que ocurrió anoche fue fantástico, ¿no? Que es lo mejor que le pudo pasar a Chile. Si uno revisa los puntos de vista de las organizaciones y especialistas medioambientales, no nos vamos a encontrar probablemente con ninguno que esté de acuerdo con este proyecto, ¿no? Entonces, hay un primer punto que quería plantear con estos dos mundos que conviven en el mismo país y de los cuales el gobierno tiene que hacerse cargo. Pero hay un punto de vista adicional, que es el siguiente. Este gobierno, Claudio, Francis, se autodefinió como ecologista, ¿no? En el camino, algunos analistas dijeron, este tipo de calificativos y especialmente de autocalificativos son peligrosos porque si tú dices que eres de una determinada manera, tienes que aceptar que la ciudadanía te juzgue por cómo te autodefiniste, ¿no? Y precisamente ayer una afirmación extendida entre las organizaciones medioambientales era que este gobierno no podía seguir autodenominándose ecologista porque era incompatible con la aprobación de los bronces integrados. Finalizo con esto, solo constatación, no juicios de valor. Varios parlamentarios de Apruebo Dignidad categóricamente se expresaron ayer de manera pública en contra de la decisión, mientras en el socialismo democrático hubo un silencio que uno puede interpretar al menos como de apoyo tácito, ¿no? Entonces se vuelve a plantear cada vez que hay un conflicto una diferencia entre esto que han sido llamadas las dos almas del oficialismo. Bueno, son algunos elementos para el debate. Como ven, lo que les quería plantear era más bien el dilema político que las consideraciones respecto a si las medidas de mitigación de los bronces integrados cumplen o no con el estándar medioambiental, porque eso lo dirán especialistas de otros ámbitos. Francis. Sí, bueno, gracias Patricio. La verdad es que efectivamente, bueno, este domingo también estuve en un webinar analizando la situación política de Perú. Y una de las cosas, digamos, fuertes que se planteaba era de qué manera, digamos, el neoliberalismo atrapa a los países para estar siempre en la lógica extractivista. Es decir, es difícil, digamos, que como potencia menor, como potencia incluso mediana, como dice Yopo Herrera, podamos salir, digamos, de una matriz productiva que sea extractivista. Pudiésemos tener un sueño idealista, digamos, de tener un país mucho más ecologista que, digamos, un poco se planteaba en el primer proceso constituyente. Particularmente me parecía extremadamente atractivo, entre otras cosas que me parecían atractivas de ese proceso, ¿no? Entonces, efectivamente, siempre estamos en ese dilema, ¿no? En esta dicotomía existencial de, digamos, la economía, y un poco lo había dicho el ministro de Economía, valga la redundancia, digamos, de qué manera iba a ser una inversión interesante para el país, frente, digamos, a el daño medioambiental que rápidamente las organizaciones medioambientales han señalado, y por supuesto también, digamos, la gente de Frente Amplio. O sea, estamos siempre en esa dicotomía y frente a eso tampoco podemos avanzar, en primer lugar, en generar por lo menos un proyecto en función de transformar una matriz productiva extractivista que nos permita también ir avanzando en niveles de desarrollo, porque si siempre estamos en una función extractivista, siempre estamos en una relación extremadamente dependiente de los superpoderes, en este caso internacionales, me refiero tal vez a China, la Unión Europea, Estados Unidos. Eso por una parte. Y en segundo lugar, ya para darle paso a Claudio, efectivamente, como usted decía, Patricio, está, yo diría que en realidad hay tres almas que conviven en el gobierno, no nos olvidemos del Partido Comunista también, pero siempre está, digamos, digamos, tirar hacia estos 30 años o simplemente renacer hacia un nuevo país con nuevas transformaciones y sin tantos enclaves transicionales ni dictatoriales. O sea, pareciera ser que pudiésemos pensar en un país un poco distinto a los 30 años, pero para eso, digamos, habría que pensar si está el juego político, en este caso, en el gobierno para seguir llamándose un gobierno ecologista y tener una coherencia política en eso, o simplemente dejarse llevar, digamos, por la realpolitik que está más cercana a esta socialdemocracia. Claudio. Yo diría, otra cosa es con guitarra, y eso, y gobernar significa hacerse cargo del ejercicio del poder, que es muy distinto a solamente hacerse cargo desde la oposición,
donde las oposiciones pueden ser una oposición muy obstructiva o una oposición muy colaborativa. Hay distintos tipos de oposición y eso podemos conversarlo también, pero una cosa es hacer oposición y otra cosa muy distinta es gobernar. Y cuando se está en el gobierno uno tiene que mirar esto en el mediano y largo plazo. Y me parece que es evidente que lo que ocurre acá son varias cosas. Primero, por un lado, se evidencia nuevamente algo que hemos conversado tantas veces, la necesidad de que exista un acuerdo social y político respecto a nuestro modelo de desarrollo como país. Evidentemente, la ausencia de un diálogo, de una deliberación y de un acuerdo sobre un modelo de desarrollo, un pacto sobre nuestro modelo de desarrollo, cada vez que ocurren este tipo de cosas significa una discusión como la que estamos teniendo hoy día, porque existe esa ausencia de un acuerdo realizado. ¿Cómo se va a dar gobernanza a nuestros territorios? ¿Cómo vamos a discutir nuestros modelos de ordenamiento territorial? Son cosas que saltan a la luz evidentemente en cada una de estas ocasiones. Eso por un lado. Por otro lado, salta a la luz también esto que hemos conversado tantas veces y que tú señalabas, Patricio, y también lo señalabas, Francis, esto de las dos almas en el Ejecutivo, donde evidentemente hay un alma que construyó oposición con un discurso que se basaba en criticar el ejercicio del poder, el Ejecutivo, pero hoy día forman parte del Ejecutivo. Es decir, ya esa parte del discurso ya no lo pueden seguir usando por razones obvias, porque hoy día ejercen el poder. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con este espacio, esta alma política que viene del mundo de la concertación, que en cierta medida le pone cierto equilibrio al ejercicio del poder del Ejecutivo, donde cada vez que vemos estos procesos, estas discusiones, vemos estas dos posiciones que se marcan claramente. Una, en este caso, crítica y un silencio, y que uno hace una interpretación de lo que eso significa. Y eso le va a pasar la cuenta eternamente al Ejecutivo mientras no lo resuelva. Y yo creo que es algo que no puede resolver, evidentemente. No es algo que se pueda resolver en el corto plazo, y no sé si lo quieren resolver en el largo plazo, o más bien están apostando solamente a cohabitar el poder con estas dos almas, porque es lo único que se puede hacer hoy día desde el punto de vista del Ejecutivo. Porque no van a entrar, mi impresión es que no van a entrar a la discusión de fondo. Ahora, dicho eso, todo lo que sigue hacia adelante respecto de si este gobierno es un gobierno ecologista o no, es una discusión bastante espuria, porque evidentemente una cosa es hacerlo de la oposición, otra desde el ejercicio del poder, y otra cosa es hacerlo con dos almas cohabitando el Palacio de la Moneda. Y eso hace muy complejo y que cada uno de estos temas se miren en una mirada a mediano y largo plazo, porque evidentemente el país tiene que tener un modelo de desarrollo, tiene que tener inversión privada, tiene que existir diálogo público-privado para nuestro modelo de desarrollo, y eso evidentemente requiere una cierta unidad, una cierta dirección del Ejecutivo, que yo no la veo, no la visualizo por donde. Además consideremos que ya este viene siendo como el último año, porque el próximo año estamos en tierra derecha de periodo de elecciones. Vienen las municipales, gobernadores nacionales, la presidencial, estamos a menos de 3 semanas de la elección, a 2 semanas de la elección en materia constitucional. Entonces, este es el último año que el Ejecutivo tiene para plantear lo que quiere hacer como Ejecutivo propiamente tal. Después entramos en la dinámica propiamente electoral. Claudio, vamos a volver a Francis, pero quería contrapreguntarte al tiro, como para darle el panorama completo luego a la intervención de Francis. Dos cosas. Primero, tú hacías el contraste en tu argumento entre estos dirigentes cuando eran oposición y ahora que son gobierno. Pero yo quería agregar otro elemento, que es que ya estando en el gobierno y habiendo transcurrido varios meses de iniciado el gobierno, esta administración ha seguido insistiendo en su carácter de gobierno ecologista, de gobierno feminista. De hecho, yo más temprano invocaba las declaraciones que dio el presidente en cadena nacional el día que se cerró Codelco Ventanas, donde decía que el cuidado del medio ambiente es para todos nosotros una obligación moral, ¿no? Lo decía ahí. Entonces, también hubo entre medio, bueno, hay algunos que sitúan el clivaje, Claudio, en el 4 de septiembre, ¿no? Pero hubo entre medio algo que pasó que a uno le permite contrastar esta decisión no solamente con cuando eran el diputado Boric, la diputada Vallejo, decirlo así caricaturescamente, sino con el año pasado, ¿no? Cuando ya estaban en la moneda. Eso por un lado. Y por el otro lado, preguntarte, desde el punto de vista del análisis político, ¿cuál es tu opinión respecto a que los gobiernos se pongan a sí mismos calificativos? Hay algunos que dicen que es bueno porque le da relato, le da dirección a un gobierno, le da identidad,
pero hay otros que dicen que hace que los gobiernos se pongan solos la soga al cuello en determinadas materias, ¿no? Bueno, en esos dos planos preguntarte y luego le damos la palabra a Francis para seguir con el análisis. Sí, respecto a lo segundo, voy a partir por ahí. Yo creo que evidentemente cada gobierno trata de establecer una impronta, un liderazgo, un matiz de cómo van a gobernar. Si es bueno o no autodefinirse de una forma u otra, yo creo que eso también hay que calibrarlo bastante bien. Yo creo que en cierta medida el gobierno, antes del 4 de septiembre, estableciendo, yo comparto que ahí hay un punto importante, un punto de inflexión en lo que es el Ejecutivo. Antes del 4 de septiembre tenía toda una apuesta completa que decía relación con una nueva constitución, todo nuevo. Y después del 4 de septiembre ya no todo es nuevo, sino que hubo que recurrir a la concertación, a los liderazgos de la concertación para ponerle en cierta medida un cierto relato no compartido por parte importante del Ejecutivo, pero había que construir un relato y en ese sentido lo contribuye parte importante de este mundo que se suma al gobierno de la concertación, estos liderazgos muy importantes de la concertación que se suman al gobierno. Entonces, por ese lado, yo no sé si es más o menos adecuado. Lo que sí diría que si uno lo hace, hay que hacerlo con prudencia, que es una gran virtud que hay que saber, por cierto, administrar. Y respecto a lo primero, yo creo que efectivamente, a ver, el modelo de desarrollo que queramos para Chile, que como digo, no lo hemos discutido abiertamente, nos va a significar una discusión bastante larga, pero que hay que comenzar a darla de una vez, porque evidentemente cualquier discusión sobre lo que queremos hacer en nuestros territorios, en nuestras regiones, en determinadas zonas, evidentemente va a requerir de este diálogo público-privado que es muy importante para efectivamente poder construir estos espacios de acuerdo y de diálogo y de construcción de mejores condiciones de vida. Si finalmente lo que hay detrás de esto son las condiciones de vida de las personas. Si finalmente uno no puede olvidarse que en la política lo que uno está buscando es el bienestar de las personas, el bienestar de las personas que son gobernadas y que han elegido a los gobiernos. Y eso a mí me parece que en ocasiones se queda de lado porque la discusión se centra solamente en qué vamos a hacer o no respecto a una inversión o no, y finalmente esto tiene que ir enmarcado dentro de esta discusión mucho más amplia que yo he señalado. Francis, respecto a estos dos puntos que le planteaba a Claudio, ¿cuál es tu análisis? Sí, bueno, efectivamente comparto el punto de vista de Claudio, digamos, cómo se ejerce el poder o cómo es la real política en el ejercicio del poder. Desde política internacional, desde las relaciones internacionales, siempre hay una pugna entre los poderes establecidos, que son los poderes tradicionales, y los poderes emergentes. Los poderes tradicionales, que en este caso sería la socialdemocracia, en el fondo lo que buscan es mantener el status quo. Y los poderes emergentes justamente plantean algo totalmente distinto, ¿no? Quebrar el status quo. Efectivamente, el 4 de septiembre, digamos, fue un punto importante en términos de capacidad de maniobra, es decir, estos poderes, en este caso emergentes, no tendrían, digamos, la capacidad política de maniobra frente a la la legitimidad ciudadana, ¿no? Para tomar decisiones, digamos, estructurales, llamémosle así, o drásticas, si se quiere, en términos de, no solamente del modelo económico, sino también del modelo político y social. Yo tengo la impresión que por ahí, digamos, podríamos hacer el análisis, pero también en el libro de Postdemocracia de Veragua, él plantea algo bien interesante que es la política nocturna y la política diurna. La política nocturna es toda la que viene de la agencia, ¿no? de la ciudadanía, que era toda esta impronta, esta energía que traía el presidente Gabriel Boric, por eso le gana, entre tantas variables, a José Antonio Kast, ¿no? Toda esta energía, ¿no? que trae de la ciudadanía. Y se instala, digamos, esta política nocturna, pero se da cuenta, o la realidad en el fondo le golpea la cara, que en realidad la política con guitarra es una política más bien diurna, una política institucionalizada, donde los acuerdos son fundamentales para tomar decisiones y sobre todo, en el fondo, la negociación con aquellos sectores con los cuales no se sentían parte en un primer momento al comenzar el gobierno o en la campaña. Entonces, este análisis desde las políticas nocturnas y diurnas me parecen fundamentales porque en esta trilogía, ¿no? En esta triada de almas que yo veo en el gobierno, pareciera que todavía hay de eso, política diurna, por una parte, la socialdemocracia, y política nocturna, en este caso, más tirada para
la izquierda más radicalizada. Entonces, que eso se ponga de acuerdo y que eso genere, por ejemplo, como decía Claudio, una negociación nacional sobre un gran acuerdo, un gran pacto, y yo lo veo bastante complejo porque además tenemos una oposición constantemente tirando piedras e incluso haciendo bastante abuso político, abuso me refiero, no uso, abuso político a distintos personeros de gobierno. Entonces es un escenario extremadamente complejo para generar un diálogo, digamos, tan de consenso nacional. Sí, quería transparentarles algo, Claudio, Francis, para sus análisis. Hay algo que a mí como ciudadano y como periodista no termina por cuajarme o al menos no me acomoda analíticamente, que es esta idea de que supuestamente hasta el 3 de septiembre el país quería una cosa, ¿no? Y que a partir del 5 quería algo sustantivamente distinto. Con esto no estoy soslayando, Francis, Claudio, el hecho de que el resultado del plebiscito fue categórico, ¿no? O sea, y evidentemente es un elemento que tiene que ser incorporado a la deliberación política y a las decisiones políticas, porque de otro modo no tendría sentido la democracia si es que no se escuchan los mensajes que la ciudadanía envía. Pero este contraste tan significativo entre las construcciones de sociedad que vemos después del plebiscito y la que veíamos antes, que lleva a hacer también ciertas interpretaciones. Voy a decirlo de una manera bien grosera, ¿no? Pero es como eventualmente decir, mira, sí, ahora hay que aprobar los bronces porque ganó el rechazo, ¿no? No logro ver una conexión tan automática o tan obvia entre una cosa y la otra, pero sin embargo la política funciona mucho sobre la base de esos supuestos. Tiendo a pensar, aquí doy mi opinión para que ustedes estén completamente en desacuerdo conmigo, que los países no cambian de un día para otro, que los resultados pueden ser muy categóricos, pero que a lo mejor habría que incorporar un mayor nivel de ponderación o un mayor nivel de conexión entre lo que ocurre antes de una elección o después. Bueno, quería preguntarles a ese respecto, ¿cómo lo ven? Ya hablando de los bronces, pero hablando en general de las interpretaciones múltiples que se han hecho, ¿no? A partir del resultado del plebiscito y de los cambios que debían hacerse en relación a lo que había antes. Claudio. Sí, mira, yo coincido contigo, Patricio. Evidentemente los países no cambian de un día para otro y un resultado no necesariamente hace eso, pero en cierta medida lo que deja en evidencia un resultado contrario a lo que se pensaba, la expectativa que existía por parte del Ejecutivo, es que evidentemente no se estaba haciendo una lectura completa que tomara todos los elementos respecto a lo que estaba ocurriendo en el país. Eso Entonces, indudable. desde ese punto de vista, claro, no hay un cambio, pero evidentemente había una lectura errada de lo que estaba ocurriendo en el país. Y eso evidentemente genera un momento político importante que hace mirar desde el ejercicio del poder, desde el Ejecutivo, o dicho de otra forma, hacer una mirada mucho más completa de la que se estaba haciendo antes. Y en ese contexto de una mirada mucho más completa, donde se suman distintos elementos en esa mirada y también se suman distintos actores al Ejecutivo, hacen que las decisiones probablemente se tomen considerando otros elementos que no estaban antes en este listado de elementos a considerar, y hacen que probablemente las decisiones que se tomen hoy día sean muy distintas a si se hubiesen tomado el día 3 de septiembre. Porque evidentemente hay elementos importantes respecto al resultado electoral que se produce. Y hace que el Ejecutivo evidentemente mire de otra forma el ejercicio del poder, o a lo menos uno diría la primera línea del Ejecutivo, mire de una forma distinta a cómo se va a ejercer ese poder, tanto en los tiempos como en la práctica del poder. Y yo creo que es importante relevar la importancia de los acuerdos políticos. Yo creo que no tienen nada de negativo los acuerdos que se producen en democracia. La socialdemocracia evidentemente ha contribuido de forma importante precisamente a eso, a generar acuerdos sociales y políticos en distintos estados que permiten gobernabilidad democrática en el mediano y largo plazo. Y yo creo que eso es muy importante para la consolidación de la democracia. En Latinoamérica están pasando cosas muy complejas respecto a la democracia. Los pactos sociales están en constante tensión hoy día, no solo en Latinoamérica, sino que a nivel mundial. No es menos relevante la cantidad de personas que hoy día, en distintos estudios nacionales e internacionales, están dispuestos a sacrificar espacios de libertad respecto de más seguridad, por ejemplo.
Y ese es un tema complejo de los cuales todos los gobiernos deben hacerse cargo. Y de nuevo yo reivindico la necesidad de la valoración de los acuerdos políticos y sociales. Esto se hace entre ejecutivos y oposiciones. No hay otra forma de generar políticos y sociales que le den viabilidad a nuestra democracia. Y eso es súper importante. Indico nuevamente ese espacio político en el cual podemos construir esos acuerdos, esos diálogos sociales, esos pactos sociales que son súper relevantes para poder enfrentar cada uno de los temas a los cuales se va a enfrentar este gobierno. El tema de seguridad pública, que es lo que ha estado en la agenda la última semana, es un tema que requiere un gran acuerdo nacional. De otra forma, eso no es posible abordar. Francis, tenemos muchas ganas de escucharte, pero mira, son las 9 en punto. ¿Tú sabes lo que pasa cuando se llega en un programa de radio a la hora que termina en 00, ¿no? Bueno, vamos a ir a un alto súper breve y a la vuelta vamos a retomar el análisis en este día martes con Francis Espinosa, quien está con nosotros desde Antofagasta, y con Claudio Pérez. Vamos y volvemos. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:04. Continuamos en Radio Análisis. Es martes, es 18 de abril del año 2023. Estamos en esta mañana con Claudio Pérez del Centro de Estudios del Desarrollo
Francis Espinosa de la Universidad Católica del Norte. Francis, bueno, recapitulando a lo que estábamos hablando antes de la pausa, estos cambios tan drásticos, ¿no? en el procesamiento que hace la opinión pública, la política, de lo que ocurre a partir de un resultado electoral. Hago una breve aclaración, ¿ah? No estoy minimizando para nada lo categórico del resultado ni la importancia histórica que tuvo, ¿no? Lo del 4 de septiembre pasado. Más bien mi inquietud va en la línea de cómo hacer el diagnóstico más lúcido posible, ¿no? Respecto a hacia dónde conducir las políticas públicas, en fin. Francis. Sí, la verdad es que, digamos, al análisis de Claudio yo agregaría también un poco lo que yo llamo la energía política, pero en realidad es el análisis contextual, es decir, en el plebiscito de entrada, nosotros estábamos con la energía del estallido social, ¿no? Entonces ahí había una contextualización determinada que nos pudiese llevar a hacer unas transformaciones en el país que yo creo que muchos de nosotros queríamos, ¿no? Incluso, digamos, dislocando el poder desde una perspectiva más contemporánea, o dislocando los poderes. Pero luego, digamos, esa energía seguramente se va diluyendo y la realidad también nos va golpeando la cara. Efectivamente, pareciera ser que no todos y todas, todos queríamos transformaciones profundas a corto plazo en el país, y me remite mucho a la relación en política con Corea del Sur. Cada vez pienso que nos parecemos más a una democracia capitalista como Corea del Sur, que, valga la redundancia, tiene uno de los índices más altos de suicidio, junto con Groenlandia. Digamos, ¿de qué manera, en el fondo, estas democracias definitivamente se alejan o no del modelo neoliberal y de las implicancias, o del modelo político, digamos, anexo o incrustado en este modelo neoliberal? Eso me parece bien interesante, pero por otra parte, Patricio y Claudio, hay toda una línea, digamos, que analiza de manera discursiva y lingüística cómo se van instalando las narrativas en el país. Entonces pareciera ser que post-estallido había una narrativa, y esto está asociado generalmente, en primer lugar, a un mainstreaming, es decir, a una corriente principal de pensamiento que generalmente está determinada por las élites, por las élites que gobiernan, incluso en términos de facto. Entonces, ¿cómo se van instalando estas narrativas? Entonces, creo que lo decía también por ahí en sus libros Carlos Peña, que un poco nos queda la idea de que todos queríamos, en el fondo, no sé si incendiar el país, pero todos queríamos transformaciones fundamentales y esas asociadas a la inequidad, que pareciera ser que no es algo existente en este caso, para Carlos Peña, una cosa muy extraña, ¿no? Porque hay, digamos, índices internacionales que plantean eso. Entonces, ese era nuestro discurso. Entonces, digamos, ese discurso permitía las transformaciones, pero luego, con el paso del tiempo y con las élites, digamos, generando otras narrativas, finalmente vamos generando, en este caso, corriente de opinión pública, en favor nuevamente del status quo. Entonces, tengo la impresión de que también es posible entender que hubo un proceso discursivo importante en el cual estas élites finalmente retomaron el poder y se dieron cuenta que el status quo seguramente se estaba haciendo, digamos, un poco movido, y frente a eso hay que retomar los discursos, y creo que es Diamela Altit la que habla de esta pedagogía del rechazo. Entonces, tengo la impresión de que podríamos también hacer un análisis desde ahí, desde cómo cambiando las narrativas en el país, producto de una construcción ya sea institucionalizada o intencionada incluso, o posiblemente incluso espontánea. Sí, bueno, quería proponerles un cambio de tema, porque fíjense ustedes, Claudio, Francis, estimados auditores y auditoras, televidentes, todas y todos, que hoy se reabre el debate por los retiros de fondos de las AFP, ¿no? El llamado sexto retiro, que, como precisaba muy bien Claudio Medrano más temprano, en realidad es el cuarto, ¿no? Si hubo 3 nomás, los otros 2 fueron intentos fallidos.
Y que va a volver a someter a la política a una prueba. Esta es una medida altamente popular que duda cabe. Se ha convertido en la principal bandera de lucha de algunos parlamentarios como Pamela Giles, Renia Linco. Y al mismo tiempo somete a consideración, a propósito de lo que estábamos hablando al principio de este bloque y en el anterior, a parlamentarios que cuando estaban en la oposición fueron enérgicos partidarios de los retiros y ahora exhiben sus aprensiones al respecto. Es una encrucijada de carácter legislativo que apela a la situación macroeconómica, pero creo que también apela a la manera de hacer política, ¿no? Y por eso también se vuelve interesante para que lo podamos conversar en un panel como este, en tiempos donde parece tan difícil nadar contra la corriente, ¿no? En donde no parece haber dirigentes políticos dispuestos a pagar costos. Voy a cometer una infidencia, por supuesto, sin nombrar a quién. A propósito de este tema, le propusimos una entrevista a alguien la semana pasada y dijo, prefiero no hablar porque solamente son costos, ¿no? Bueno, es una manera de hacer política, ¿no? Y muy legítima por lo demás, pero bueno, creo que nos lleva a algunas consideraciones que son más profundas que la mera coyuntura. Y en ese espíritu, Claudio, la palabra es toda tuya. Sí, mira, yo creo que abordabas bastante bien en tu introducción a este punto lo que está ocurriendo hoy día en la política nacional, que es evidentemente una ausencia de liderazgo, por un lado, pero también en muchos actores, una ausencia de responsabilidad política. Evidentemente estamos viendo lo que ha ocurrido y en cierta medida los efectos de la inflación que tenemos hoy día son consecuencia de los retiros que tuvimos anteriormente. Y se dijo en reiteradas ocasiones que parte de las consecuencias negativas que iba a tener esa, entre comillas, política pública, que es una pésima política pública, por así, para decirlo en esos términos, y iba a traer, ha conllevado que muchos parlamentarios no hablar como tú lo decías, porque esto requiere, o dicho de otra forma, la buena política requiere liderazgo y requiere muchas veces actuar en contra de las mayorías, decir cosas que son impopulares y pagar costos políticos. Y hoy día hay una ausencia de liderazgo que esté dispuesto a hacer eso, hacerlo responsablemente también. Por cierto, hay que hacerse cargo de las dificultades sociales y políticas, las dificultades económicas, pero también hay que ser bien responsable con lo que se le plantea. Y este sector, tú decías, Patricio, evidentemente va en la línea de los anteriores retiros, en ser una muy pésima decisión legislativa respecto de poder introducir cierta liquidez al mercado. A mí me parece que esto requiere mirar en mucho más amplio lo que está pasando en el país hoy día, donde las discusiones se miran muy en el corto plazo, se legisla sobre caliente, no se toma una decisión mesurada, no se analiza en el mediano y largo plazo los impactos que pueden tener las distintas agendas legislativas, y yo creo que eso solo da cuenta de la crisis de la deliberación política nuestra, de la falta de sinceridad y honestidad también de algunos legisladores, porque evidentemente si tú estás a favor, bueno, uno esperaría que lo digan, y si está en contra también que lo diga y se asuman los costos que hay que hacer, si para eso uno hace política. Si uno no hace política para actuar en torno a las encuestas, en torno a los aplausos, al aplausómetro. Uno hace política porque evidentemente tiene una concepción de la sociedad y busca defender esa concepción de la sociedad, y algunas veces ganará, algunas veces perderá, pero eso es parte de la política. Y evidentemente eso hace mucha falta hoy día. Los liderazgos que teníamos años anteriores, años atrás, muchos años atrás, que eran liderazgos de estadistas, que permitían evidentemente plantear una posición, asumir las consecuencias de plantear esa posición, hoy día hay una completa ausencia de eso. Sí, bueno, es un escenario complicado y que de alguna manera también va mostrando los derroteros, ¿no? que va teniendo la política. ¿Y Francis, cómo lo ves? Sí, bueno, se plantea que más o menos 5 millones de personas se quedarían sin saldo, digamos, si finalmente se aprueba este cuarto sexto retiro, ¿no? Eso, digamos, en términos prácticos. Tal vez la pregunta es, ¿por qué la gente sigue pensando que los retiros son una buena política? Porque la gente necesita plata, Francis. Es por eso. No, exactamente, por eso sí. Digamos... te hacías la pregunta retórica, claro. Claro.
Sí. Efectivamente, o sea, que en el fondo hay una especie de cortoplacismo, digamos, desde la ciudadanía que lo ve como la política para tener la plata para pagar la deuda, decían, bueno, deudas hospitalarias, deuda de consumo, etcétera, etcétera. O sea, especialmente cercana al mes de marzo, que es un mes complicado. Pero también yo observo, y también me lo pregunto retóricamente, un frenesí político, es decir, este frenesí político pensando que si yo digo A y no huelo bien, digamos, este contexto, ¿no?, político que se está dando, ese A me va a traer costos y costos, digamos, concretos en un periodo electoral, por ejemplo, en el caso del proceso constitucional. Sí, Entonces, claro. digamos, el contexto es un contexto eleccionario, a pesar de que la gente no tiene ni siquiera energía política ni cívica para el proceso. O sea, yo creo que, como decía el Chino Río, no está ni ahí con el proceso constituyente, pero eso finalmente podría impactar caso en el proceso eleccionario, los constituyentes, los y las constituyentes. Entonces, hay un frenesí político que se piensa que si uno dice algo que incluso sea popular, eso tiene un impacto directo, es decir, la política con estas variables causales que le denomino yo, causa-efecto. Y yo tengo la impresión de que la política es algo un poco más complejo y es algo que no necesariamente depende de un frenesí político. Yo me imagino que quienes vayan a obtener finalmente un sillón en la nueva, digamos, convención, van a ser gente que generalmente a lo mejor sean conocidas, recomendadas, digamos, por gente más cercana, o ya se verán otras variables, pero el punto es que efectivamente hay una sensación de frenesí político, de no decir lo que quisiera decir en función. Y lo preocupante es que en este frenesí político, esta mala política finalmente termina siendo, aprobada. Entonces, yo creo que ahí hay digamos, una discusión, una brecha significativa que hay que discutir en este pacto social entre la ciudadanía y gobernados, gobernadas. Sí, bueno, quería hacer dos comentarios nomás para cerrar el punto, Claudio, por si quieres señalar algo al respecto. Lo primero, me imagino que un buen debate público debería vincular este debate con el debate sobre las ayudas sociales y con el debate sobre el sueldo mínimo, ¿no? O sea, si es que vamos a hablar del poder adquisitivo de la población, entonces... parece que Claudio no nos está escuchando. A ver fue el audio, Patricio. Sí, vamos a ver si ahora nos escuchan. ¿Me escuchas, Claudio? No, parece que no. Ya, vamos a retomar en cualquier momento el contacto con Claudio Pérez y Franci. Le vamos a pedir a Claudio y a Franci que si en algún momento nos Ahí escuchan, nos hagan la señal. Sí. Ahí sí, ya, súper. No, Claudio, mira, dos consideraciones para cerrar el tema. Lo primero es que yo decía que si es que uno quisiera tener un buen debate público sobre este tema, pienso que a lo mejor deberíamos hilvanar el debate sobre los sextos retiros con el debate sobre las ayudas sociales y con el debate sobre el sueldo mínimo, ¿no? Es decir, si el problema es el poder adquisitivo de la población, ¿en qué segmento nos concentramos y cuál sería la mejor política? Lo digo a propósito de lo que señalaba Francis, porque las personas que menos tienen no se van a ver beneficiados por un eventual retiro de los fondos de la AFP. Y lo segundo, que es un comentario peregrino nomás que me surge a propósito de esto, el daño que a veces hace que el ritmo de la política chilena la marquen las encuestas semanales, ¿no? Yo también lo hablaba en la reunión de pautas con nuestros colegas. Dice, el presidente de la República subió 4 puntos en relación a la semana anterior. Bueno, eso en lo concreto no significa absolutamente nada, no sirve para realizar ningún análisis, ni tampoco me parece que sea una pulsión que dé lugar a una forma de hacer política edificante, ¿no? Tener un campeonato de fútbol, ¿no? La política no debería jugar necesariamente con esos tiempos, pero bueno, lo digo a propósito de lo que estamos conversando, a ver si quieres agregar algo nomás, Claudio, antes de pasar al último tema de esta mañana. Sí, bueno, coincido contigo, Patricio, la política de las encuestas le hace mucho daño a nuestro país. Vivir al ritmo de las encuestas, pensar que el discurso, una frase, una intervención, un cambio de discurso es necesario para subir la encuesta, y estamos concentrados precisamente en ver la encuesta el día domingo, cómo nos fue en la semana, y en base a eso definimos lo que vamos a hacer en la semana, en los próximos días. Es una muy mala práctica que le hace mal precisamente a la calidad de la deliberación pública, porque lo que decía anteriormente, uno esperaría de los liderazgos políticos que puedan construir miradas de mediano y largo plazo.
y eso requiere mucha responsabilidad política, pero también yo creo que a esta altura es una cosa que por obvia no hay que dejar de decirla. Requiere programas políticos, requiere mirada de la sociedad, y yo creo que hoy día el déficit de nuestro sistema político es que partidos políticos importantes se quedaron sin un relato, sin un discurso, no tienen claridad de lo que le quieren proponer al país en los próximos 15, 20, 30 o 40 años. Entonces, lo único que hacen es, bueno, a lo que pueden echar mano, que es a la política del día a día, a la política del corto plazo. Y eso nos hace mucho daño. Y volviendo a una cosa que tú señalaste, evidentemente toda esta discusión, toda esta necesidad de recursos para las personas más necesitadas, evidentemente hay que enlazarla con todas las discusiones en materia económica, en materia de seguridad, de apoyo social que pueda entregar el gobierno, distintas políticas públicas que se puedan hacer ahí. Pero evidentemente estar hablando de este sexto o cuarto retiro, las personas con menos recursos no van a estar dentro de esto. Entonces es una discusión completamente para así decirlo, para la mala política, para la galería, lo que están haciendo algunos legisladores de una irresponsabilidad política brutal, que uno esperaría que evidentemente no llegue a buen puerto, pero de nuevo, para redondear el tema, es la necesidad de la buena política y la necesidad de las propuestas. Y yo creo que nuestro sistema político y los partidos importantes se quedaron sin poder proponer, sin poder hacer propuestas al país, y están solamente viviendo en el día a día en materia legislativa. Sí, pues bueno, quería dejar para el final un proyecto de ley respecto al cual Francis no solo podrá dar análisis, sino que como antofagastina testimonio también, que es un proyecto de ley que se está discutiendo en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y que tiene por propósito tipificar como delito el ingreso clandestino al país. Este es un proyecto de ley que forma parte, según sus promotores, de las políticas que tendrían por objetivo mejorar la situación migratoria en el país. Y antes de darle la palabra, simplemente hacer dos señalamientos a este respecto. Primero, la relación que existe entre ciertos proyectos de ley que se discuten y tramitan y el objetivo que supuestamente pretenden conseguir. Porque ayer el director de Migraciones, Eduardo Taller, que concurrió a la Comisión de Seguridad Pública a hablar del tema, señaló que se iba a hacer mucho más dificultoso expulsar a una persona a la que se le descubre un ingreso irregular y se tiene motivos para expulsarla del país, si es que por ese solo hecho se convierte en un infractor de la ley y por lo tanto habría que someterlo primero al procedimiento penal que corresponde a los infractores de ley. Tampoco se tiene en consideración qué consecuencias podría tener esto en la ya grave situación de hacinamiento carcelario. Entonces, primero, bueno, si se quiere enfrentar la migración, esta es una buena o mala política para tal efecto, ¿no? Y ahí el director Taller hizo sus apreciaciones. Pero segundo, algo que menciono yo nomás, pero que no se debería olvidar. Este es un proyecto de ley que, sin perjuicio de que yo creo que a estas alturas nadie puede negar que la migración irregular es una situación de la que hay que hacerse cargo, es un proyecto de ley que no corresponde al estándar de derechos humanos. O sea, a nivel internacional no se puede considerar que porque una persona no entra legalmente a un país, lo cual no está idealmente bien, no lo estoy minimizando, pero no se puede considerar por ese solo hecho que es un delincuente, ¿no? O criminalizar esa situación, sino que existen, por cierto, otro tipo de política. Lo sitúo además en un contexto mayor donde uno de los principales factores de migración en el tiempo que corre es el refugio o el asilo, por las razones que sean, ¿no? Y qué duda cabe que, al menos en lo que respecta a Venezuela, ha habido una situación económica que ha empujado a muchas personas fuera del país. Bueno, doy estas consideraciones para saber sus apreciaciones al respecto. Esto en el marco, ¿no?, de la discusión más general que se está dando respecto a migración, respecto a seguridad pública y respecto a cómo algunos automatizan un vínculo entre ambas variables que no necesariamente se sostiene sobre el peso de los argumentos. Francis. Sí, rápidamente, efectivamente, me quedo con la última parte, Patricio, insistiría en esta construcción de narrativas en función de variables causales, es decir, causa-efecto, migración, delincuencia, etcétera. Por otra parte, yo creo que uno también habla, como decía Stuart Hall, desde su condición. Es decir, quien no fue migrante no pudiese entender también las condiciones de migración. Y en tercer lugar, me quedo, digamos, también con la frase de un profesor que decía, me gusta o no me gusta, que pareciera ser que todo se resuelve como con me gusta o no me gusta.
Y el punto es que seguramente yo voy a ser extremadamente impopular porque en el fondo yo no veo que se tenga que analizar estas relaciones causales que me parecen hasta peligrosas. Me parece que se ha ido desarrollando un discurso populista peligroso en función, por ejemplo, las expresiones del zar de la seguridad, pero ¿qué es eso, por favor? O sea, efectivamente estamos en un país, en un retroceso. Belolio decía, hay un olfatillo, digamos, dictatorial, ¿no? No lo sé, o sea, me preocupan, digamos, movernos hacia, en primer lugar, usted lo decía, Patricio, hacia proyectos de ley que atenten contra una concepción universal de los derechos humanos, es volver, digamos, atrás en un espacio tal vez de dictadura, una dictadura blanda, no lo sé, una dictadura normativa tal vez. Y por otra parte también efectivamente están las condiciones estructurales para llenar las cárceles, efectivamente sí a quienes cometen delitos, ¿no? Pero llenar las cárceles de gente y por otra parte presionar al Ministerio Público con casos de estas características. O sea, yo tengo la impresión que efectivamente en términos prácticos estas leyes evidentemente son leyes antimigración, pero además van a generar un efecto contrario en nuestras políticas públicas. Entonces, yo tengo la impresión de que peligrosamente estamos saturando el sistema, pero a su vez también estamos generando, la periodista Equidete Melcurán, estamos yendo en todos los pasos justamente para destruir un país, para destruir la democracia de un país, convertirlo en algo mucho más complejo en función de conductas autocráticas y de un exceso de populismo. Sí, en la línea que tú planteas, Francis, sin ningún afán, por supuesto, de prepautear la intervención de Claudio, que la hará libremente, pero en la misma línea de lo que tú planteabas, nadie está diciendo, a veces hay que repetir las obviedades porque se confunden, ¿no? Que haya que ser tolerante o que haya que favorecer la impunidad de nadie, ¿no? O sea, el punto de conversación aquí no es si se tiene mano dura o blanda con la delincuencia, hay que ser inflexible. Pero simplemente mencionar la declaración que en el contexto del proyecto que estamos discutiendo dio ayer el diputado Andrés Longton. Dice: quien ingresa por la ventana y viene con la intención de cometer un delito hay que expulsarlo antes de que cometa el delito. Me recuerda un poquito el concepto de la guerra preventiva de George W. Bush, ¿no? Que antes de que pasen las cosas hay que ejecutarlas, lo cual, bueno, tiene sus bemoles, no voy a abundar más en el punto. Claudio. Sí, yo creo que el populismo penal es muy peligroso y yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia. Evidentemente hay que hacerse cargo de la migración irregular, pero hay que hacer distinciones importantes también. Una cosa son aquellos delincuentes que ingresan irregularmente a nuestro país. Eso es una cosa. Otra cosa son las personas que entran a nuestro país buscando mejores condiciones de vida. Nadie migra de un país por mera voluntad, por mero capricho. Entonces, todo lo que se haga en esta materia tiene que ser a lo menos haciendo esa distinción que a mí me parece importante entre aquellos delincuentes que ingresan, aquellos delincuentes que tienen causas penales abiertas en sus países, que entran derechamente a delinquir en nuestro país. Y otra cosa son aquellas personas que están buscando mejores condiciones de vida. Ahora, ambos lo hacen de forma irregular, por lo tanto hay que hacerse cargo de esa irregularidad de la migración. Pero el populismo penal, esta senda en la que hemos ingresado, que no solo de este proyecto, sino que son de varios otros proyectos donde hemos ingresado, y nuevamente volvemos a lo que conversábamos anteriormente, donde pareciera ser que algunos parlamentarios prefieren guardar silencio, no decir cosas entre comillas impopulares, pero que pudieran ser muy responsables en términos políticos. Yo creo que es un llamado de atención bien importante para lo que está pasando en nuestro país, porque los retrocesos no pueden ser a costa de mayores libertades de las personas, o dicho de otra forma, la mayor seguridad no puede ser a costa de sacrificar espacios de libertad en nuestro país, y todo lo que se haga en materia de regulación penal debe ser evidentemente bajo los estándares en materia de derechos humanos,
que ha significado un avance importante en nuestra democracia. Pero ojo, de nuevo, lo que ocurre en Latinoamérica siempre de una u otra forma le termina ocurriendo a nuestro país. Y lo más peligroso, o lo más complejo para mí, es que ya vamos viendo lo que ocurre y aún así no tomamos medidas para eso. Entonces yo de nuevo pondría el hincapié en que el populismo penal en el que comenzamos a entrar es muy peligroso y hay que ponerle coto a eso y abordar las discusiones de fondo de forma responsable en términos políticos y respetando siempre los derechos humanos de todas y cada una de las personas de nuestro país. Si se le dice a la ciudadanía que una ley va a permitir un cambio y uno prevé que esa ley no va a permitir el cambio, lo que se termina haciendo a la larga también es deteriorar la fe pública en el Congreso Nacional, en el trabajo político. Por eso es tan importante que haya actores, a propósito de lo que tú decías, Claudio, del liderazgo en momentos adversos, que se atrevan a decir que el problema de la delincuencia no se incubó de un día para otro y que no se va a resolver de la noche a la mañana, sin perjuicio de que sea completamente legítima la crítica al gobierno de turno por lo que haga y deje de hacer en la materia. Pero un gobierno es un gobierno que debe ser evaluado como tal y no como un mago que tiene una varita mágica para preguntarse si la usa bien o la usa mal, porque eso en la política no existe, ¿no? Y bueno, se nos quedó ahí un tema en el tintero que me hubiera gustado abrirlo con ustedes, y que es la falta de previsión de las oposiciones, ¿ah? De alguna manera ha hecho mea culpa de esto el actual oficialismo, pero esta idea de declararle la guerra al gobierno como si no hubiera mañana, ¿no? Y resulta que mañana te toca a ti estar en el gobierno y empiezas a pagar todas las consecuencias del obstruccionismo, de la falta de mirada de mediano y largo plazo. Ojalá pudiéramos salir de esto porque, bueno, ya hay varios analistas intelectuales que están augurando que ni gobiernos ni oposiciones, independientemente de si sean centro derecha, centro izquierda o lo que sea, están dando el ancho para hacerse cargo de los problemas más profundos del país. Pero bueno, será en otra ocasión, si les parece. Claudio, como siempre, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias, Francis. Ha sido una muy buena conversación. Sí, lo mismo pienso. Francis Espinosa, muchas gracias, que estés súper bien. Un abrazo del norte, chao. Bueno, vamos a un breve alto y a la vuelta continuamos en este radioanálisis de martes 18 de abril del año 2023.